veamos cómo configurar una plantilla de vista. Una plantilla de vista nos sirve para poder configurar los aspectos de visualización de algún tipo de planta, de elevación, de sección, etc. Esto lo vamos a poder aplicar a una plantilla general de trabajo. ¿Y dónde vamos a encontrar la plantilla de vista? Pues bien, dentro del panel de propiedades del lado izquierdo, nos vamos al apartado de información o Identity Data y vemos que plantilla de vista está configurado con ninguno. Es decir, no hay ninguna plantilla de vista configurada hasta el momento. Toda esta plantilla de vista la vamos a poder visualizar y configurar en la barra inferior. Son los mismos comandos que tenemos acá, visualización, como por ejemplo el estilo de vista o con el comando VG. Este comando VG es específico y exclusivo para la vista que tenemos actualmente, que es nivel 1. Pero si lo configuramos en una plantilla de vista, lo vamos a poder visualizar y aplicar para dos o más vistas. Pues bien, nos vamos a lo que es la plantilla de vista en ninguno, clicamos en ninguno y nos aparece pues esta vista. Nos dice asignar una plantilla de vista. Filtro de disciplina, pues aquí podemos filtrarlo por disciplina, pero en este caso lo vamos a colocar con todos. El tipo de vista, el filtro del tipo de vista lo vamos a poder aplicar únicamente para vistas 3D, recorridos virtuales, planos de cielos, elevaciones, secciones, planos de detalles y planos estructurales, planos de área y planos como tal. Pero aquí tenemos en nombres, tenemos ya unos predefinidos, planos arquitectónicos, planos de conjunto, planos estructurales y planos estructurales con vigas. Entonces podemos configurar uno como tal o en la parte inferior podemos duplicarlo y aplicarlo a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, plantilla de vista, juego de planos arquitectónicos, por ejemplo. Le damos en OK. Ven que se acaba de crear nuestra plantilla de vista y en la parte lateral derecha vamos a ver las propiedades de esa vista, que todo lo que configuremos acá se aplique a dos o más vistas de juego de planos como tal. Vamos a empezar a ver escala de vista 1:100, lo incluimos o no lo incluimos, es decir, ¿qué quiere decir que se incluya? La inclusión significa de que si se está incluyendo acá el elemento que se configuró en este valor se va a aplicar de forma automática. Si no lo incluimos, lo podríamos configurar de forma individual a cada vista. Pero en este caso, ya que tenemos juego de planos arquitectónicos, le vamos a decir que se incluya que todas las vistas en las que se aplique esta plantilla de vista sean a escala 1:100 de forma automática. El display model lo vamos a poner en normal, no lo queremos en claro oscuro, lo queremos en normal. ¿Cuál va a ser el nivel de detalle? Queremos que sea fino. Las partes vamos a mostrar que sean las originales, en este caso es para poder desmembrar algún tipo de muro, algún tipo de piso, pero en este caso lo vamos a ver en otro video. Y aquí viene lo más interesante, con el comando VG vamos a poder ver las visualizaciones o las configuraciones de las visualizaciones del modelo de anotación, del modelo analítico, de las importaciones y de los filtros. Es decir, me voy a editar el comando VG de las categorías de modelo, aquí puedo yo ocultar. Por ejemplo, si es un juego de planos de la disciplina de arquitectónica, vamos a ocultar todo lo relacionado a estructuras. Es decir, le voy a quitar el chequecito para que no se mire toda la estructura o los elementos estructurales que tenga el proyecto. Esto nos va a servir para poder visualizar elementos en la cual estemos modelando varias disciplinas en el mismo modelo. Entonces vamos a ir quitando elementos que no nos sirven, por ejemplo tuberías no nos sirven en la disciplina de arquitectura, los elementos mecánicos tampoco, los elementos de iluminación tampoco y otros que tengamos por defecto en el programa activados, ¿verdad? Entonces los ductos también. Esto es en el modelo de categorías, ¿verdad? De ahí nos vamos a las categorías de anotación. Lo mismo, vamos a poder ocultar elementos de anotación, elementos analíticos, elementos de importación, es decir, que hayamos importado un AutoCAD, una nube de puntos, aquí lo vamos a ver y lo vamos a ocultar como tal, ¿verdad?
Y en filtros, ese es otro tema, en otro video también les vamos a poder mostrar cómo poder filtrar elementos para que se visualicen de forma correcta. Pero en este caso yo ya visualicé qué es lo que quiero que se muestre dentro de los planos. Incluso, por ejemplo, podría aplicarle que a los muros en una proyección se pueda ver líneas, patrones o la transparencia en específico. Por ejemplo, que sea un patrón o una línea de un color en específico, que sea una línea punteada con un color magenta y con un grosor de línea 0.5. Esto por defecto, todo lo que esté aplicado bajo esta plantilla de vista, todo muro que sea visto en esa vista, se va a aplicar con este patrón, ¿verdad? Con esta línea en una proyección, y en corte, pues lo vamos a configurar de una forma distinta, que sea punteado, que sea verde y que tenga un grosor 0.5. Le damos en aplicar, es decir, ya hemos configurado todo. Podemos configurar que se mire en la planta o que no se mire en la planta, y cómo se va a visualizar ese elemento de categoría para poderlo entender, para poder trasladar la información de forma correcta. Hemos terminado de configurar absolutamente todo. Le damos en aplicar y le damos en OK. Es decir, yo aquí configuré con el comando de visualización, el comando VG, que es este, VG, todo lo que es del modelo, de anotación, modelo analítico, de importación y filtros. Es decir, que sí lo incluya. Que lo incluya y todo lo que yo configuré acá sea una como normativa que se pueda aplicar a cada vista. Y aquí abajo nos dice el Model Display, sombras, líneas de sketch, iluminación, exposición fotográfica, etc. Eso lo podríamos configurar de forma individual, que se pueda aplicar de forma individual. ¿Qué queremos ver debajo de la planta? Queremos que mire hacia abajo, queremos que mire hacia arriba. Esto que no se incluya, lo que lo podamos trabajar nosotros. El rango de vista, esto es algo muy importante, rango de vista. ¿Dónde va a ser el corte, el plano de corte? A 1.20, es decir, aquí estamos en milímetros todavía, no hemos configurado las unidades, pero sí está de forma correcta 1.20 hacia abajo. Le damos en aplicar y le damos en OK. Eso sí que sí lo incluya, ¿verdad? Y otros elementos, la orientación, el norte del proyecto o el norte verdadero, lo vamos a poder configurar. Esto que nos incluya para que se pueda mover y lo podamos visualizar de forma distinta. De ahí todos los demás son elementos de visualización, de mostrar líneas ocultas, la disciplina, un esquema de color, si lo queremos aplicar, etcétera. Entonces, ya hemos aplicado, ya hemos configurado, le damos en aplicar, le damos en OK. Y es decir, plantilla de vista ya está activada, que se llama plantilla de vista, juego de planos arquitectónicos. Si nosotros empezamos a dibujar algo acá, un muro por ejemplo, quiere decir que se va a visualizar de forma distinta. Miren, nuestro muro está con líneas punteadas de un color verde, obviamente no se mira, ¿verdad? Es un muro, pero por el tipo de configuración que le hicimos bajo la plantilla de vista, se configuró de esa forma. Entonces, voy a cambiar las unidades únicamente para ver las alturas. Por ejemplo, este muro está desconectado y que está a una altura de 8 metros. Yo lo quisiera a 1.10 metros. Tiene que cambiar la configuración de visualización porque el rango de vista está especificado que sea de 1.20 hacia abajo. Pero la configuración de la plantilla de vista se aplica por defecto a esta vista. Si nosotros nos vamos al nivel 2, a una vista distinta de planta, nos dice el Identity Data que no tiene ninguna plantilla activada. Y aquí sí se mira de forma tradicional, por así decirlo, que sin configuración, un muro. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Nos vamos a la plantilla de vista en ninguno, nos vamos a seleccionar plantilla de vista, juego de planos arquitectónicos, aplicar y en OK. Y automáticamente se aplica toda la configuración de visualización a esta vista. De esta forma es como podemos configurar, aplicar una plantilla de vista en nuestro proyecto de Revit.